Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre. Por su sangre preciosa ya nos limpió y nos salvó de todo nuestro pecado y de nuestra condenación eterna. Y ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio. Por lo tanto, te damos muchas gracias y gloria, alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias también siempre por habernos puestos y permitidos aquí en la iglesia para que podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Y ahora somos como miembros del cuerpo del Señor, como parte del Señor por medio de esta iglesia. Entonces, Señor, queremos seguir adelante, permaneciendo y trabajando aquí en su iglesia. Hoy también, Señor, nos guió hasta aquí, nos llevó hasta aquí para que nosotros también podamos seguir recibiendo tu sabiduría y tu poder. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia y ante tu palabra. Somos débiles, necios, no somos nada sin palabra, sin comunión con Señor, que es la iglesia. Por lo tanto, aquí estamos, Señor, con corazón abierto y constante en la voluntad del Señor. Señor, que a esta reunión siempre sabemos que Señor nos limpia y nos ordena por la palabra y por medio de la comunión. Entonces hoy lo esperamos aquí también, Señor, que a esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, muy bien. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, verso 27 y 28. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27 y 28, dice, como antes de Apocalipsis, casi último libro antes de Apocalipsis. Último libro es Apocalipsis. Capítulo 2, verso 27 dice, sí, leamos juntos 27 y 28, vamos. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanece en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ah, hoy vamos a seguir aprendiendo sobre esta unción, ¿verdad? Unción de Dios, ¿sí? El que nos unió es Dios, ¿verdad? También Él nos confirma siempre aquí en la iglesia con ustedes, yo, a mí también. Em, Así trabaja siempre Dios por medio de la iglesia. Entendemos que esta unción ya ahora sobre la iglesia, ¿verdad? Jesucristo es como un hombre ungido. Y después
Los que han recibido la salvación por medio del Evangelio también son ungidos del Evangelio y del Espíritu Santo. Precioso, ¿verdad? Esta palabra. Entonces, hoy vamos a seguir un poco sobre esta unción del Espíritu Santo. Aquí dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Entonces, los que han recibido esta unción del Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Haciendo qué cosa, verdad? Podemos recibir esta unción, no por la obra. ¿Haciendo qué cosa, verdad? Haciendo esto, puede ser salvo, puede ser ungido por Dios, jamás. Siempre por la palabra. Sí, por la palabra. Entonces, el que no escucha esta palabra verdadera no puede recibir la salvación, tampoco, ¿verdad? Ser unido. Entonces, recibir la salvación, ¿verdad? Recibir la salvación es recibir el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay salvación. Por lo tanto, mire, uno diciendo, ¿verdad? Soy salvo, pero si no ha recibido el Espíritu Santo, no es de Dios, ¿no? Por eso recibir la salvación no solamente como escuchar, ¿verdad? El Evangelio sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo, es una obra. Lo llamamos, ¿verdad? Bueno, escucharlo, pero sin Espíritu Santo es una obra de un hombre, nada más. No es de Dios tampoco. Por eso, este Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Por eso recibir la salvación, escúcheme, sí, recibir la salvación es recibir el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, ¿cómo viene? Por la palabra. La Biblia dice por el oír. Oír por la palabra de Dios. En versión coreana dice por la palabra de Jesucristo. Se llama el Evangelio. Pero mire, esta obra, ¿verdad? Del Espíritu Santo no se ve exactamente, no tiene color, no tiene, ¿verdad? Olor, no tiene sonido, pero sí existe. Por eso, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es como semejante al viento, semejante a las aguas. Y también aquí dice, ¿verdad? Aceite, aceite de olivo. Pensemos un poco sobre este aire. Aquí está moviendo, mire, el ventilador gira, se baja, ¿verdad? Desciende el aire y entra y sale este viento. No se ve, no tiene sabor, ni sonido, ni color, pero existe. Este viento, ¿verdad? Aire entra y sale de nuestra vida aquí. Si no, muertos. Entonces, un salvo no tiene esta relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sale y entra y trabaja, muerto. La salvación viene así por medio del poder de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo. Es cierto, por la palabra, ¿verdad? Por el oír. Y después de la salvación, los salvos también hay que recibir como inspiración, ¿verdad? El Espíritu Santo y sale y entra, trabaja. Como el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, ni sabe de dónde viene y ni a dónde va. Así es, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo el que, ¿verdad? Aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es así.
no se ve exactamente, ¿verdad? Por eso, según punto de vista de los hombres, no, no pueden saber a quién es salvo. Tampoco juzgar, ¿verdad? A quién es salvo. Pero, mire, el que no tiene la palabra del evangelio no es salvo. Como, ¿verdad? Una cosa muy básica y simple. Es así. Yo no soy Dios, ¿verdad? ¿Quién es salvo? Yo tengo mucha confianza en ustedes, pero yo no puedo juzgar ni como discernir exactamente, ¿verdad? Como Dios, jamás. Pero yo, más o menos, lo veo. Movimiento de este viento, por ejemplo, viento se mueve, ¿verdad? Hojas se mueven. No sentimos este movimiento de viento. Ah, sí, está moviéndose. Entonces yo lo veo así, más o menos, no como Dios. Entonces el que no tiene esta palabra, no, tampoco. Es como un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento y entendimiento del evangelio. Por eso escuchar el evangelio verdadero, importante, importante, muy importante. Y tiene, ¿verdad? Este evangelio verdadero se llama el verbo de vida. Se llama la palabra de vida que nos da la vida. Salvación es la vida de Jesucristo. Se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, recibiendo y recibiendo, por ejemplo, pero no sale nada. ¿Qué es esto, verdad? Muerto. De igual manera, muerto. Por eso, Dios, solo Dios puede dirigir este camino de viento. La Biblia dice así, Dios da, ¿verdad? Este camino de viento. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Eclesiastes capítulo 11, verso 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino de viento. ¿Dónde está Eclesiastes? Después de Proverbios. ¿Dónde está Proverbios? Sí, después de Salmo. Salmo en medio de la Biblia, en el centro de la Biblia, como corazón del hombre. Aquí. Salmo es así, como corazón de la Biblia, centro. Muy grueso, ¿verdad? Mucho capítulo. Capítulo, Eclesiastes capítulo 11, verso 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino de viento. Ah, sí hay camino de viento. La Biblia dice sí, sí hay camino de viento. La Biblia dice también, en el mar hay el camino. En el mar hay el camino. Hay el camino de eh, lámpara. ¿Cómo se llama? El lámpago. Es trueno. Hay camino del relámpago. Así. Nos ve, ¿verdad? Así como quiera, hay, ¡plá! ¿Verdad? Relámpago. Pero la Biblia dice, hay el camino del relámpago. Así, según su camino, viene, llega a la tierra. Aquí dice, hay camino de viento. ¿Quién ha puesto estos caminos, sendas del mal, verdad? Dios dice, Dios dice. Es Dios. Y también hay camino de Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo no anda como quiere, ¿no? Según este camino de Dios. Donde no hay la palabra verdadera, no anda, ¿verdad? El Espíritu Santo, allí no hay camino. Mire, si hay mucha iglesia, ¿verdad? Predicadores, pastores, pero si no les da, ¿verdad?
palabra verdadera, allí no anda el Espíritu Santo tampoco. ¿Por qué? Allí no hay camino. Así es. Por eso nosotros, ¿quiénes somos? Yo soy, no soy nada. No somos nada. Solo Dios puede hacer. Esperando esta obra de Dios, vamos a ser humildes. Esperando la voluntad de Dios, vamos a escuchar y escuchar. Nosotros no sabemos el tiempo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo puede usted dirigir, verdad, esta obra de Dios? ¿Cómo puede? No podemos. Solamente confiando en la promesa de Dios, hay que esperar y esperar, ¿sí o no? Se llama fe. Esto es la fe. Confiando en su pacto, ¿verdad? Y promesa de Dios y esperar. Esperando el tiempo de Dios. O sea, dignamente. No como jugando, ¿verdad? En el mundo. Caminando por el camino del mundo. Jamás. Aquí, permaneciendo en su campo, en su labranza, en su casa, esperando así, ¿verdad? Dignamente y sanamente, santamente. Esperar y esperar. Esto es fe, nuestra fe. Si hay mucha cosa que no se ve, pero existe. Así es la obra del Espíritu Santo. Así trabaja Dios en medio de nuestra vida nueva. Por eso, hermanos, nosotros deberíamos ver esta obra de Dios en medio de nuestra vida nueva, ¿sí? Aunque no se ve exactamente, ¿verdad? Mira este color, pero no tiene color esta obra del Espíritu Santo, pero podemos ver, sí, se ve, ¿verdad? Mire, mira ahí, la hoja se mueve. ¿Por qué? Por ahí anda viento, sopla viento, lo vemos. Entonces nosotros podemos ver así la obra del Espíritu Santo en medio de nuestra vida cristiana, aquí en medio de los salvos, obra de Dios. Hay que ver, tiene que distinguirlo, tiene que también esperarlo, ¿verdad? Esperar. Esto es nuestra esperanza. Señor, trabaje. Señor, Dios, obre en medio de mi vida. Señor, ayúdame. ¿Qué quiere decir esto? Trabaje, Señor, en mi vida. Señor, trabaje aquí en nuestra iglesia. Entonces, orando, no espera. Vive como quiera, como quiere. No, es oración digna, tampoco. Entonces, nosotros vamos a, primero, ¿verdad? Vamos a confiar así en la palabra del Señor, o sea, en el pacto de Dios, con mucha confianza, con mucha paciencia. Esperar y esperar, ¿verdad? Hasta que se cumpla esta obra de Dios en medio de mi vida, en medio de nosotros. Esto es nuestra fe. Así viene el poder de Dios. Si hay, ¿verdad? Esta obra del Espíritu Santo y la obra de Dios. La Biblia dice esto como misterio, sí, misterio. Misterio de Dios. ¿Por qué? Porque no se ve exactamente. Por eso misterio, como un tesoro escondido, escondido. Dios escondió este tesoro en su campo, no en el mundo. En el mundo, ¿no? La carne, nada. La carne para nada aprovecha, ¿verdad? Nada. El mundo, nada. Entonces Dios escondió este tesoro ¿en dónde? En su campo. Se llama la iglesia, es cierto, se llama la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, recibir la salvación, ¿verdad? Es recibir el Espíritu Santo, es cierto, y recibir el poder de Dios. No solamente, ¿verdad? Llegó hasta nosotros este evangelio en la palabra, sino en el poder
en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Yo repito, ¿verdad? Esto verso, estoy repitiendo. No solamente en la palabra. Uno dice, ¿verdad? Yo escuché y entendí. ¿Y cómo sale en su vida este poder de Dios? Esta obra del Espíritu Santo, ¿es salvo o no? ¿Soy salvo? Mire, hablando así, ¿verdad? Ah, soy salvo. Qué dicha, qué bueno. Pero no es suficiente, hermano. Con esta palabra, no es suficiente. No, sí, Dios como Señor, ¿verdad? Lo sabe todo. Salvo es salvo. La salvación, sabemos, la salvación no se pierde, no se preocupe. No estamos aquí, ¿verdad? Tratando de como lograr una salvación cada domingo, logrando, trabajando. No es así. Según la gracia de Dios, aquí estamos. Según mucha confianza de nuestra salvación, aquí estamos. Es cierto. Pero también debemos ver este fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Trabaja el Espíritu Santo. Sí. Por eso, un salvo sí o sí tiene que vivir dignamente para llevar buen fruto. Si no, no lo sabemos quién es usted, de dónde es usted, ¿verdad? La salvación no puede como recibir según su esfuerzo tampoco. Estoy hablando sobre la vida después de la salvación. No se confunda, por favor. Entonces, un salvo tiene que seguir recibiendo este poder de Dios y la gracia del Señor. Si no, se cansa y se debilita y se atrasa. No puede avanzar. Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, versos 5 y 6. Segunda de Corintios capítulo 13, versos 5 y 6 dice, leamos, ¿verdad? 5 y 6. Vamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis probados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Aquí miren, el apóstol Pablo, ¿verdad? Está hablando a los corintios salvos. No se equivoquen, hermanos. Aquí está hablando a los corintios salvos. No está hablando al mundo, ni a cualquier persona, ¿no? Aquí está hablando a los salvos que estaban en Corinto. Se llama la iglesia de Corinto. Dice, examinaos. Está hablando, ¿verdad? A los miembros de la iglesia, examinaos y probaos a vosotros mismos, a vosotros mismos. O sea, uno, ¿verdad? Uno quiere probar a otro. No vale esto. Hermano, no diga esto, ¿verdad? No piense esto. ¿Cómo? Por ejemplo, una pareja. ¿Cómo puede probar, verdad? La salvación de su pareja. Jamás. Peor. Pensando así, será peor. Aquí dice, a vosotros mismos, a sí mismo, por favor, a sí mismo. ¿Por qué? Otra persona no sabe. Esta obra del viento, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo ve? ¿No?
pero existe, ¿verdad? Por eso nosotros queremos ver este trabajo del Espíritu Santo, esta obra del Espíritu Santo en medio de nuestra vida cristiana. Los que estaban, por ejemplo, ¿verdad? Los que estaban ahí en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, sí, eran salvos, todo, ya, 100%. No, tampoco podemos decir esto, pero más o menos, ¿verdad? Ahí está hablando a los salvos, a un grupo salvo, distinguido del mundo. Aquí estamos nosotros también, pero sí, espero que ya todo, ¿verdad? Sean salvos, pero yo tampoco puedo decirlo, jamás. No es como una obra, ¿verdad? De hombre, ¿no? Por eso, hermanos, venir aquí, escuchar y seguir permaneciendo aquí es bueno. Bienvenidos. Pero siempre, aquí dice, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos. Probaos, ¿verdad? A vosotros mismos. Si estáis en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Si estáis en la fe. Aquí en la Biblia sale mucha fe, ¿verdad? Mucho tipo de la fe. Por ejemplo, si hay una fe en Dios, por ejemplo, en Dios, yo creo en Dios, perfecto, pero el que cree en Dios va al cielo, todo. No es así, ¿verdad? El que cree en Jesucristo, por ejemplo, el que cree en Dios, pero no cree en Jesucristo, tampoco. Así hay tal persona. Diferencia, ¿verdad? Hay diferencia. El que cree en Jesucristo seguramente cree en Dios, es cierto. ¿Por qué? Los judíos, creyendo en Jehová, su Dios único, rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Salió? ¿Así? Hoy en día también muchos llamando Señor, Señor, entrará al reino de Dios. La Biblia dice, no todo. Hay mucha fe, mucho tipo de la fe. Y ocupamos, ¿verdad? Para los salvos, como nosotros, una fe de nuestra vida cristiana, siendo salvo, pero no quiere vivir para Dios, no anda, no camina por estas sendas de la salvación, no puede hacer nada. Entonces, la fe, ¿verdad? Así Dios nos da. Es como un regalo, es cierto. Es don. La Biblia dice es don de Dios. Entonces uno, por ejemplo, le da uno, usted recibió tal regalo, ¿verdad? ¿Quién le dio? Yo estoy como compartiendo, ¿verdad? Un regalo de separador. Si alguno aquí no ha recibido, no sé por qué voy a regalarle a todos. Pero uno, ¿verdad? ¿Usted recibió o no? Lo sé. ¿Cómo no sabe? ¿Cómo no lo sabe? Hacen la mano los que han recibido este regalo. Eso. Y hacen la mano, ¿verdad? Los que no han recibido aún. Estoy esperando este regalo. Sí, ese regalo, ¿verdad? Separador de la Biblia, poniendo en la Biblia separador. Sí, se ve. ¿Cómo no lo sabe? ¿Recibió o no? Sí, sabe, lo sabemos. Entonces, la salvación, ¿cómo no lo sabe? ¿Recibió o no? ¿Verdad? No sé cómo yo he recibido o no. No, no es así, ¿verdad? Por eso aquí nos pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? No está preguntando, ¿verdad? De otra persona, usted, si no conoce a sí mismo, de sí mismo, ¿recibió o no? Que Jesucristo está en vosotros, ya la salvación tiene, ya tiene, ¿verdad? Una convicción de ir al cielo, sí o no.
Uno dice, ¿verdad? No sé. ¿Qué quiere decir esto? No tiene, no tiene. Tal vez, la palabra tal vez, ¿verdad? No es fe. Ojalá, muchos dicen ojalá, no es fe. Poner, ¿verdad? Su esperanza en casualidad. Tal vez, Señor, me aceptaría. No es fe. ¿A dónde va? Al infierno, al infierno. Por eso aquí nosotros como salvos, ¿verdad? Estamos aquí, pero también aquí estamos para examinarnos, probarnos a nosotros mismos. Mire, esta palabra no para darles, ¿verdad? A cada uno una duda, ¿no? No es así. Aquí, ¿qué queremos examinar? ¿Qué queremos probar? Probar a Dios. Pecado. Sabemos, ¿verdad? Probar a Dios. Examinar a Dios. ¿Cómo? ¿Quién puede examinar a Dios? Pecado, gran pecado. Entonces, ¿cómo suena esto? Examinarse y probarse a sí mismo. O sea, confirmando, tenga más fe. Confirmando, examinándose, tenga más fe, por favor. Estén seguro, más seguro. Estén más, ¿verdad? Fortalecido, recibiendo más fortaleza. Examinaos. Eso. Por eso, verso 6 dice, ¿verdad? 6 dice. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, no estamos reprobados, lo sabemos, lo entendemos, somos aprobados, ¿sí o no? Según la palabra, tenemos justificación, justicia de Dios, una justificación perfecta. Religión, ¿verdad? Religión sería como para ser justificado por su obra. Eso se llama religión. Para ser justificado, ¿verdad? Para recibir una justificación según su obra. Entonces, yo vivo dignamente, estoy bien, justificado, aprobado. Pero no, no puedo. ¿Cómo se llama esto? Religión. Religión. No es fe. Entonces, hermano, aquí estamos también siempre para probarnos y examinarnos, sí, ¿verdad? Estamos en el Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos siempre esta palabra, esta convicción, este evangelio verdadero. Así estamos aquí. Por eso, esta fe, ¿verdad? Uno quiere inventar en su corazón. Uno, ¿verdad? Quiere hacer en su vida, hacerlo, hacerla, esta fe. Se llama religión. ¿Me explico? Pero esta fe, ¿verdad? De la salvación viene de Dios, es regalo. La fe inventada y hecha por los hombres, según nuestra fuerza, no es fe de Dios, de ustedes. Ah, usted tiene fe, pero esta fe será aprobado, ¿no? Por eso siempre vamos a examinarnos. Siempre ¿cómo? Por la palabra y por la palabra, por la palabra. Es como un camino recto, sendas rectas que caminaban los padres antiguos. Aquí nosotros estamos caminando así igual, de igual manera. Examinándolo y examinándolo vamos a caminar rectamente. Si hay, ¿verdad? Como en dos, tres de camino, un cruce, ¿verdad? Sale mucho camino. Entonces, sin mapa, ¿cómo puede llegar a su destino? Imposible, hermano. Hay que confirmar y confirmar, examinaros y confirmaos.
Así estamos, ¿verdad? Esta palabra es así. Entonces, ¿cómo podemos confirmarlo, verdad? Vamos a devolver a Primera de Juan, capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, esta unción, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo, permanece en vosotros. Dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdadera, dice, es verdadera. ¿Qué quiere decir aquí? La unción misma nos enseña todas las cosas, no se preocupe. Esta unción del Espíritu Santo, esta obra del Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. No hace falta, ¿verdad? Gritar en el aire. Ya tenemos la palabra, ¿sí? Y tenemos la unción. Esta unción, ¿verdad? Del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Por la palabra también. No es mentira, es verdadera. La unción misma nos enseña todas las cosas. ¿Cómo? Uno, recibiendo esta enseñanza del Espíritu Santo, recibiendo esta guía del Espíritu Santo, se pierde. ¿No? Entonces, ¿por qué se perdió? Porque no estaba recibiendo esta guía. Se perdió. Una excusa, ¿verdad? A otra persona, hablando como contra alguno y se va. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se perdió? No estaba recibiendo, ¿verdad? Esta guía. Se perdió. Mire, manejando, ¿verdad? Un carro, volante, agarrando este volante y ¿cuántos segundos podría dormir, cerrar los ojos? ¿Cuántos segundos? Ah, sí, yo puedo cerrar. Un segundo. Pero ya se va a ver a otro lado. Qué peligroso. ¿Quién puede así cerrar sus ojos manejando? O sea, caminando. Más bien, caminando, ¿quién puede cerrar sus ojos? Imposible. Entonces, uno, sin confirmación cada día, cada vez, esta palabra de Dios, ¿cómo camina? No, no, por ejemplo, no camina, se cae, no puede caminar. Entonces, uno, un salvo sin leer la Biblia, un día pasa, 2 días, 3 días. Qué excelente. Usted cerrando los ojos, está caminando. No, no puede, ¿verdad? No podemos. Sin recibir, ¿verdad? Esta ayuda del Espíritu Santo se llama la unción. Nos enseña todas las cosas, pero no lo busca, no lo pide. O sea, no ora, ¿verdad? Sin oración vive tranquilo. ¿Cómo? Nos parece que no pasa nada, ¿verdad? Sin oración yo vivo como así. Esta semana yo no oré, no leí, pero aquí estoy. Entonces, ¿cómo está? Perdido. Qué peligroso, hermanos. Qué peligroso. Cuidado. ¿Por qué? Si viene, ¿verdad? Un lazo de engañador, ¿verdad? Un tropiezo de enemigo, se calle. ¿Cuánto por ciento? 100% se calle. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, no estaba viendo su camino y viene tropiezo, ¿verdad? Un problema, se calle y se va. Se perdió su camino. Qué lástima, hermanos. Entonces, ¿quién? ¿Cómo puede poner su excusa, verdad? A la iglesia, a otros hermanos. No, jamás.
¿no? Cada uno tiene que examinarse a sí mismo cada día, cada segundo. Sí, por favor. Aquí estamos caminando juntos, ¿verdad? Mucha ayuda aquí también tenemos. ¿Por qué? Como un rebaño de las ovejas, ellos caminan juntos. Según esta guía de su pastor, va juntos, van. Excelente. Así somos. Entonces, mire, aquí dice, según ella os ha enseñado, permanece en él, dice. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Aquí, como conectando, ¿verdad? Sobre esta unción del Espíritu Santo, sí podemos decir que permanece en la unción, en la enseñanza, ¿sí o no? En la guía, en la palabra, suena igual. Y también en la iglesia, por favor. Permanecen, ¿en dónde? En la iglesia, en su rebaño santo. La iglesia se llama rebaño santo, un grupo santo distinguido del mundo. Se llama la iglesia. Ah, sí, hay mucha iglesia católica, cristiana, pentecostal, pero no hay palabra verdadera, no es la iglesia. Ahí no hay palabra de verdad, o sea, del evangelio verdadero. Allí no hay camino del Espíritu Santo. No anda el Espíritu Santo sin palabra. Así que bonito, ¿verdad? Forma de culto y hombre que como benignos y simpáticos, hermosos, pero si no hay palabra, falsa. Allí no hay vida. Por eso nosotros vamos a distinguirlo, ¿verdad? Vamos a distinguirlo. Probaos y examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aquí estamos, ¿verdad? Pero hay que examinarse siempre por la palabra, por la palabra. Caminamos juntos. Por eso, aquí dice, según ella, según la unción, ¿verdad? Según guía del Espíritu Santo, os ha enseñado. Sí, Dios nos enseña siempre. ¿En dónde? En la iglesia. Permanece en él, en ella, por favor. Si no, perdido. Aquí dice, ¿verdad? Reprobado. Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra, dice. Dice siguiente, ¿verdad? Permanece en mí. Entonces, ¿cómo yo puedo permanecer, Señor, en el Señor? Yo quiero, pero no viene, no permanece en la iglesia. Perdidos, perdidos. El que no está en su rebaño, ¿cómo se llama esto? Perdidos, perdida, una oveja perdida. ¿Qué puede hacer? Esperando la muerte, ¿verdad? Ataque de un animal silvestre allí. Esperando la muerte, no puede hacer nada. Va a morir. ¿Cuánto por ciento? 100%. Va a morir ahí. Ocupamos rebaño. Es muy necesario. Por eso muchas veces el Señor dice, ¿verdad? Permanece en mí, yo en vosotros. Entonces el que no permanece en el Señor, Señor tampoco. Salvación viene gratis, sin condición, pero la vida cristiana, la Biblia nos pide primero, nosotros. Si nosotros nos damos primer paso, Dios no nos ayuda segundo paso. Entonces, no puede caminar. El que no da su paso, ¿cómo se llama esto? Obediencia, obedecer, estar sujetos a la palabra, a la iglesia, no puede caminar. Mire, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces el engañador se llama Satanás, no se engaña, engaña nuestro corazón. Mucho cuidado. Permanece en mi amor, dice, ¿verdad? San Juan 15, verso 9. Permanece en mí.
Permanece en mi amor. Amor. La salvación es así, como recibir el amor de Dios, es cierto, entender el amor de Dios. Se llama el perfecto amor, que nos libre de todas las cosas. Entonces, después de la salvación, vivir en el Señor es permanecer en el Señor, enamorado, ¿verdad? Enamorado en el Señor, con el Señor y seguir adelante recibiendo este amor. Qué bonito esto. En armonía, ¿verdad? En armonía. Sí, la Biblia dice, sí, se olvidará la mujer, ¿verdad? De lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre. Una pregunta, ¿verdad? Una mujer puede olvidarse su hijo, su hija, que es como dio, ¿verdad? A luz, con mucho dolor, ¿verdad? Guardaba como 10 meses y criaba algo así, con mucho sacrificio, con mucho amor, se olvidará su hijo. La Biblia dice, es difícil, lo sabemos, pero si hay una madre, bota a su hijo, ¿sí o no? Abandona a su hijo, su hija, qué mal, pero sí hay. Y también diferente, ¿verdad? Amor de cada uno. Una madre ama tanto, pero otro, ¿verdad? Otra, más o menos. Otra, muy poco. ¿Sí o no? No es igual. Pero Jehová dice, ¿verdad? Jehová dice, nunca olvidaré de ti, dice, ¿verdad? Yo nunca me olvidaré de ti. Jesucristo, Dios dice, nunca, nunca me olvidaré de ti. ¿Cómo se llama esto? El amor perfecto, el amor perfecto. Así Dios quiere darnos. Por eso la salvación es así, recibir este perfecto amor. ¿Qué es la vida cristiana? Sí, seguir recibiendo este amor de Dios. Aquí alguno llegó aquí obligatorio. Ah, yo no quería, pero me obligó mi mamá, me obligó mi pareja, me obligó, ¿verdad? Mi hijo. Ah, yo llegué, pero no escucho, no me llega nada. Sí, así no le llega. Pero aquí entre nosotros, ¿verdad? Nadie vino obligatorio, ¿no? Voluntario, con mucho gusto. Señor, gracias. Así es, recordando este amor del Señor, aquí estamos. Por eso siempre la reunión y la comunión es en memoria de Jesucristo, en memoria, buena memoria, ¿sí o no? Sí, buen recuerdo, qué bonito esta salvación, esta palabra, esta promesa conmigo. Así, aquí estamos, en memoria de Jesucristo, que me salvó, que sacrificó, ¿verdad? Y derramó toda su sangre. Aquí estamos, en memoria de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Se llama el Evangelio. Y ahora lo que debemos hacer es permanecer, dice, permanecer. ¿Le cuesta? A veces, a veces, pero no tanto. El que como tiene este corazón, ¿verdad? Poco difícil para venir, hoy voy o no, pensando siempre, luchando contra sí mismo, se levanta, ¿verdad? Y no, no es bueno, no es buena señal, hermanos. Tiene que recibir de Dios fortaleza y más amor, más gracia, preparado, listo para avanzar, sí. Vamos a seguir leyendo la Biblia y permaneciendo
en la comunión con los hermanos siempre los domingos y miércoles, por favor, para que nosotros podamos estar firme y constante, ¿verdad? Preparado en la voluntad del Señor. Por eso, ¿cómo podemos examinarnos? Por ejemplo, examinaos, ¿verdad? A vosotros mismos si estáis en la fe y probaos. Entonces, ¿cómo podemos examinarnos? Aquí en la iglesia, hermano, aquí en la iglesia. No para que duden, ¿verdad? Esto, no. Nosotros no estamos leyendo para buscar una duda, ¿no? Y compartir una pregunta es bueno, pero no estamos leyendo, ¿verdad? Para dudar algo, ¿no? Aquí estamos leyendo para que Dios nos dé fortaleza, más sabiduría de Dios, ¿sí o no? Sí. Vamos a entregar toda nuestra vida sobre el Señor, echamos sobre el Señor, ¿verdad? No es toda nuestra vida. Se llama nuestra vida cristiana. Vamos a permanecer en la iglesia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Vamos a probarlo aquí en la iglesia, en la comunión. Vamos a probar sobre nuestro fruto del Espíritu Santo, siempre, siempre, no para dudar, sino para que podamos tener más fortaleza, más interés de la palabra y de la comunión, y Dios nos da más sabiduría y el poder. ¿Por qué se cae en el pecado, en su vicio, de nuevo y de nuevo? ¿Por qué no puede salir, verdad, de este lazo de engañador? Un engaño, ¿verdad? Vivir ahí, bien pegado en el mundo, en un hueco del pecado. No quiere salir de allí, postrado, ¿verdad? Bien pegado. Qué lástima esto. ¿Por qué siempre se cae? Sí, la Biblia dice, ¿verdad? El justo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No solamente hasta 7 veces, sino 70 por 7 veces, ¿sí? Va a levantarse, es cierto, pero cayéndose de nuevo y de nuevo, se pierde mucho tiempo consumiendo, ¿verdad? En vanidad su tiempo, su vida, su riqueza, consumiendo mal, ¿verdad? Mal consumido, su vida, su riqueza, su fortaleza, su inteligencia, buen corazón, mal consumido, en vanidad. No, hermanos, vamos a preparar, estar listo, preparado siempre para luchar bien contra el pecado y contra el mundo, contra el deseo de nuestra carne. ¿Por qué se cae? Porque no estaba preparado, estaba débil. Si viene tentación, ¿cuántos por ciento se caerá? 100%. Así es. Pero Dios, que dicha, ¿verdad? Dios no nos permite así fácilmente. Dios nos sostiene, nos guarda. Es cierto, pero Dios lo espera para que estén firme, preparado, listo. ¿Me explico? Si no, Dios también lo suelta. Y viene una tentación, se cae. 100%. Mire, nuestra vida nueva es como la luz de aurora, ¿verdad? Una luz de la mañana. Ya sol viene, sol está saliendo poco a poco, más luz. Y salió ya mucha luz. La vida de los salvos es así. Estaba oscuro, ¿verdad? Como la noche, pero llegó este evangelio verdadero, nos ilumina, nos da mucha luz. Entonces, salía y como descendió, se descendió de nuevo, oscuro. No puede ser eso, ¿no?
No, no es como naturaleza, ¿verdad? Va a salir, salir. Saliendo nos da más luz. Por eso, un salvo que tiene la vida va a crecer y crecer, ¿sí o no? Es normal, hermano, es normal. Así vamos a seguir adelante. Primera de Corintios, busquemos, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 8. Primera de Corintios capítulo 1, verso 6. Desde 6 al 9, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es, ¿cómo? Esperando a manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sí, por medio de renovación de nuestro conocimiento acerca de Jesucristo, ha sido confirmado, sí, construido poco a poco y levantado, crecido, llevado más buen fruto. Esto es la voluntad de Dios y manera de Dios. Nada os falta en ningún don, nada, dice, nada os falta en ningún don suficiente, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando la venida del Señor Jesucristo. Sí, de tal manera que nada os falta en ningún don. 8 dice, el cual Dios, ¿verdad? Dios también os confirmará. Aquí está hablando a los salvos, ¿verdad? Salvos. Entonces después de la salvación, Dios nos confirmará más y más, día con día. Esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios nos confirma? Aquí dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado, ¿a dónde? A la comunión. La comunión con Dios es la iglesia. Aquí estamos. Tenemos comunión con el Señor. Importante, ¿verdad? Es importante. La iglesia es mi vida. Sin iglesia yo no soy nada. Saliendo de aquí, ¿a dónde voy? No hay dónde. Voy a permanecer, ¿verdad? Siempre aquí. Aunque, por ejemplo, ¿verdad? Tengo mucho vicio, pecado, ¿verdad? Debilidad. Me caigo, me caigo. Pero yo voy a permanecer aquí, esperando ayuda de Dios, una salida que Dios me da, ¿verdad? Así voy a esperar y permanecer. Así vamos. Esto es también una promesa de Dios, una promesa de Dios, un pacto de Dios. Hermanos, la salvación es pacto. Me explico. La salvación es pacto eterno. La salvación, ¿verdad? Viene por el oír de qué? Del evangelio, no de cualquier palabra. Por eso el evangelio de la salvación es como pacto. Recibió el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Recibió la salvación. Sí, por medio del evangelio. Sí. Sí, recibió el pacto con Dios. Salvación, es pacto. Y ahora Dios nos da otro pacto de nuestra vida cristiana.
Pacto, hay pacto, promesa. Y también hay un pacto, ¿verdad? De galardón, que Dios nos recompensará. Hay un pacto. Entonces, ya tengo un pacto de la salvación, soy salvo, pero no tiene, ¿verdad? Palabra de su vida cristiana, no pone atención en esta palabra del galardón. ¿Cómo va a vivir? Débil, ¿verdad? Débil. Va a perder mucha cosa. Por eso Dios nos ha dado su promesa, su pacto, para que nosotros podamos seguir adelante, confiando en ese pacto, esperando. Aquí Dios, ¿verdad? Nos hizo esperar aquí, juntamente. Se llama la iglesia. Por eso Dios formó, ¿verdad? Confirmó la iglesia. Aquí estamos, gran bendición, gran bendición. Yo tengo muchos hermanos aquí, vivo, santo, ¿sí? Yo tengo muchos hermanos que tienen buen testimonio, ¿sí? Y también hay muchos hermanos, ¿verdad? Como débil, ¿sí? Pero somos una familia. Vamos a orar unos por los otros, vamos a apoyarnos unos a otros, sí, sí, como una familia. Esto es la voluntad de Dios. Así Dios nos hace entender mucha cosa de mucha manera. Vamos a recibir cualquier cosa, ¿verdad? Con mucho gusto, como una enseñanza del Señor. Me hace permanecer. Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante sin falta, por favor. Los domingos, sin falta. Mire, esta como asistencia, ¿verdad? Presencia aquí en la reunión es lo mínimo. Les digo lo mínimo. A venir los domingos. ¿Qué es esto? Lo que podemos hacer como lo máximo. No es así, lo mínimo. Entonces el que no viene no está haciendo lo mínimo, lo más chiquitito. Entonces, ¿cómo puede hacer más grande? Lo que dice, lo que pide Dios. No tiene fuerza. La reunión de cada sector y cada grupo, sí, debemos estar ahí. Debemos estar ahí. ¿Por qué? Esto es lo mínimo que debemos hacer. Pero no lo hace, no lo hacemos. Débil, no está preparado, listo para luchar contra el pecado y contra el mundo. Entonces, el que no viene, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo a sí mismo? Ah, yo voy a debilitarme. Ah, yo voy a como cansarme. No, no suena bien esto, ¿verdad? Tampoco jamás. Entonces, sí, así viene ayuda de Dios y fortaleza de Dios. Hijitos míos, amados, permanece en mí, por favor. Señor nos llama. ¿Para qué? La Biblia dice, como Primera de Juan 2:28 dice, ¿verdad? Para que en su venida, al venir Señor Jesucristo, no nos alejemos de Él avergonzado. Entonces, mire, hermanos, Dios está trabajando entre nosotros en medio de nuestra vida para que no nos avergoncemos al venir Señor Jesucristo, alejado, lejos. A muchos van a estar como cerca, ¿verdad? Al Señor juntos. Es su gloria. Primera fila, aquí está vacía, ¿verdad? Esta banca, primera fila. Yo les dije muchas veces, primera fila es banca de oro, mesa de oro, plata, bronce. ¿Me explico? Piedra, algo así, de barro. Por ejemplo, ¿por qué están sentados ahí primera fila? Ah, yo voy a escuchar más cerca. Bueno, entonces aquel día al venir Señor Jesucristo,
los que están más cerca al Señor va a ordenar esto, ¿verdad? Uno está cerca al Señor, otro muy lejos, no se ve, Señor, muy lejos. Dice, avergonzados. Entonces, hermano, es porque, ¿verdad? Se encuentra ahí, ¿verdad? Sin vergüenza ante los ojos de Dios. Al venir el Señor Jesucristo, es porque se encuentra ahí cerca al Señor Jesucristo. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 28. Efesios capítulo 4, verso 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, aquí el apóstol Pablo, en verdad, envió esta carta a los efesios salvos. Entonces, aquí también está hablando a la iglesia salva. Haciendo esas cosas, no hablando mentira, ¿verdad? No sacando ira, cólera, gritería. Será salvo, limpiándose por sí mismo. No está hablando eso. Un salvo, ¿verdad? Un ungido. Tiene que apartarse de toda esta maldad. Si no, no puede ser utilizado por Dios. ¿Qué aprovechará su vida? ¿Cómo va a vivir? ¿Como un hombre del mundo? ¿Recibiendo siempre, verdad? Disciplina de Dios. Qué feo, qué lástima. ¿Por qué no debemos pecar? Aquí la Biblia dice, ¿verdad? Se contristece el Espíritu Santo. Así se entristece el Espíritu Santo. La Biblia dice, sí, una preocupación, ¿verdad? Una oración. Aquí está expresando, describiendo sobre este sentimiento de Dios y del Espíritu Santo como un hombre, ¿verdad? Como un hombre. Pero Dios no es un hombre. ¿Por qué está diciendo así? Para que entienda, hermanos, para que entiendan cómo se siente Dios, cómo se sentiría Dios cuando pecamos. Se entristece, ¿verdad? Preocupado. El Espíritu Santo también. Quítense de vosotros este pecado. Toda amargura, enojo, ira, gritería en su casa, ¿verdad? Entre matrimonio, en su familia, no. Sí tenemos. Hemos vivido así hace muchos años. Sí, a veces sale, pero hay que alejarse, hay que dejarlo, hay que lucharlo. Si no, está ensuciándose, ¿verdad? Asimismo.
Entonces, esta semana vamos a meditar esta palabra porque Dios está trabajando en medio de los salvos. Mire, la salvación no termina así como recibiendo una vez. La salvación es como un comienzo de la vida. Así empieza una vida nueva por la salvación. Hay que caminar, ¿sí o no? Hay que vivir. Es una bendición, es cierto. Dios nos ha dado ese tiempo, esta vida. ¿Para qué? Para que podamos agradecer y glorificar, recompensar, ¿verdad? A Dios por medio de nuestra vida. ¿Sí? Entonces Dios nos recompensará según nuestra obra. Es un tiempo de ganar, ¿verdad? Ganar galardón. Es cierto. Entonces, si tiene tiempo, gane. Si tiene, ¿verdad? Fortaleza, gane. Vamos a ganar algo. En la comunión, predicando también a las almas. Vamos a seguir adelante. Nosotros somos, ¿verdad? Una ofrenda para Dios, un sacrificio para Dios. La Biblia dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sí, somos sacrificio para Dios, una ofrenda para Dios, pero ofrenda sucia, desordenada, ¿cómo Dios puede recibir? Qué, qué difícil esto. Vamos a dejarlo, vamos a limpiarlo. Así Dios trabaja, me explico, en medio de nuestra vida. Es cierto. En la mañana yo afeitándome, algo, ¿verdad? Aquí yo no tengo mucha barba, pero sale un poco, entonces yo lo limpio. Pero ya, en esta mañana me hirió, me herí, ¿verdad? Y salía sangre. Entonces, quemar esto. ¿Cómo se llama esto? Afinadora, ¿verdad? Entonces lo boté, ya no vale esto. Me hirió y me sangró. Entonces yo lo boté. Porque este como afinador, ¿verdad? Me iría algunas veces. No era tanto, por eso yo lo aguantaba y esperaba, ¿verdad? Voy manejando bien, yo tengo que manejar, es cierto, bien, pero en la mañana, esta mañana, me hirió. Entonces yo lo boté. Ya no más, no puede herirme más. Entonces miren, así es, ¿verdad? Así es. Dios quiere utilizarlo, pero no vale. Hiriéndome, dañándome. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a botarlo. No vale. ¿Por qué? ¿Cómo quiere llevar más, verdad? Ah, voy a utilizar más. Le dañará, le afectará, le consumirá, ¿verdad? Su vida, su tiempo en vanidad, en maldad. ¿Cómo hacemos? Votemos. Vamos a votar. Así, la unción, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Sí? ¿Alguno aquí? Ah, yo no lo sabía. No, mentira, mentira. Lo sabemos, pero lo hacemos. Qué es esto, verdad? Pecado, pecado. ¿Sí? Mire, en donde nosotros vamos a probar, así, examinarnos y probarnos aquí en la iglesia, por favor. Fuera de la iglesia no hay nada. La carne para nada aprovecha. El mundo para nada aprovecha. Aquí, ¿verdad? En el campo de Dios, en la casa de Dios, sí podemos probar y examinar nuestra vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Puede llevar buen fruto. Mire, Lot, ¿verdad? Lot, sobrino de Abraham, salía bien en el principio y después
según su ganado, ¿verdad? Mucho ganado. Abraham tiene muchos ganados, son como riqueza, ¿verdad? Y Lot también tenía muchos ganados. Entonces se peleaba, ¿verdad? Los como pastores, algo así. Entonces ya, Lot decidió apartarse de Abraham, saliendo de Abraham, viendo un campo, ¿verdad? Un campo bonito y fértil. Llegó hasta Sodoma. La Biblia dice, ¿verdad? Él llegó hasta Sodoma, buscando un lugar más bonito, bonito, bonito. Llegó hasta Sodoma. ¿Cómo salió al final? Vamos a buscar segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniz y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Verso 7 dice, libró al justo Lot abrumado por la defenda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, como finalmente, ¿verdad? Al final, Dios los sacó de Sodoma, ¿sí? Así Dios no va a juzgar al mundo con los justos. Esto es como un ejemplo, ¿verdad? De rapto. Dios va a condenar al mundo, pero primero Dios va a hacer, ¿verdad? Arrebatar. Va a llevar a los salvos primero y después va a juzgar. Así Sodoma, ¿verdad? Dios primero salvó a esta familia de Lot. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? ¿Por qué se apartó de Abraham? Y buscando, ¿verdad? Una bendición del mundo. Mire, apartarse de Abraham es apartarse de la iglesia, del Señor. O sea, apartarse de la promesa, porque Abraham ya recibía, ¿verdad? Esa promesa, Abraham. Por medio de Abraham, Dios bendeció al pueblo de Israel. Entonces, apartarse de Abraham es apartarse de la bendición de Dios, buscando al mundo, una bendición del mundo. Llegó hasta Sodoma, ya fue destruido, fue perdido todo. Y después no sale lo, cómo ha vivido, ¿verdad? Él engendró, ¿verdad? Un descendencia por sus hijas, dos hijas. Qué gran pecado esto. Sí, qué pena. Mire, por eso nosotros apartándonos de la iglesia, ¿cómo quiere decir esto? Buscando algo más. ¿De qué? ¿Qué hay más? No hay más. Para los salvos, ¿qué hay más? Vamos a permanecer en la iglesia. Aquí dice afligía, ¿verdad? Afligía cada día su alma justa. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Lot era justo. Sí, era salvo, pero se apartó de Abraham, buscando una bendición del mundo y de la tierra, llegó hasta Sodoma, ya fue destruido, perdido. Afligía, ¿verdad? Dice, afligía cada día ahí en Sodoma, ¿verdad? Viendo y oyendo los hechos inicuos, sucios, ¿verdad? Pecaminosos de ellos. ¿Qué quiere decir esto? La vida del mundo.
Sí, la vida del mundo. Nosotros, sí, vivimos en ese mundo, sí, a veces, ¿verdad? Como, como quiere herirnos también, dañarnos. Estas cosas del mundo, viendo, oyendo de las cosas del mundo, ¿sí? Nos afecta también. Nos afligía, ¿verdad? También. Pero aquí nosotros podemos recuperarnos, ¿sí o no? Curarnos también, lavarnos, es cierto. Por eso uno vive sin comunión aquí en la iglesia, hay solamente en el mundo, ¿verdad? Heriéndose, dañándose, vive. Qué lástima esto, hermanos. Entonces, los salvos sí o sí tienen que permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que puedan permanecer en la unción del Espíritu Santo y en el amor del Señor Jesucristo. Si hay mucha cosa que debemos dejar, ¿verdad? Entonces, así en la iglesia Dios nos limpia, sí, nos perfecciona, sí, nos confirma, ¿sí o no? Cada día con día, más y más. Entonces, vamos a seguir así, es seguir adelante, hermanos. Ya, hoy hasta aquí, vamos a orar juntos. Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo ante tu presencia aquí en la iglesia verdadera. Señor, siempre aquí estamos luchando contra el mundo y contra el pecado. Somos débiles, Señor. Ayúdanos, siempre guíanos y llénanos con tu poder y con tu sabiduría en nuestra vida, en nuestro corazón, para que también podamos seguir adelante, luchando bien, venciendo, combatiendo bien contra el mundo y contra el pecado. Así que nosotros queremos ganar mucho galardón en el reino de Dios. Queremos cumplir la palabra suya en medio de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.